Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en esta ocasión. Y bienvenido, Isaac, bienvenido a este momento de estudio. Gracias y gracias por acompañarnos también en esta ocasión. ¿Qué tal si empezamos con una oración? Sí, claro, ¿sí? Oremos. Okay. Oremos, amigos. Querido Padre, te agradecemos por las preciosas lecciones que nos das. Gracias, Señor, porque también nos haces un llamado a ser mayordomos en todo momento, bajo toda circunstancia. Queremos entender, queremos apreciar lo que nos quieres enseñar durante esta lección, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y llegamos a la lección número 11. ¿Cómo administrarse en tiempos difíciles? Esta sí es una lección un tanto particular. Y quisiera que en algún momento le quitáramos el misticismo a la situación. ¿Ok? Vamos a leer de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 26 al 29. Leo de la nueva versión internacional. Dice esto: Un día, mientras el rey recorría la muralla, una mujer le gritó: «Sálvenos, mi señor y rey». «Si el Señor no te salva», respondió el rey, «¿de dónde voy a sacar yo comida para salvarte? ¿Del granero? ¿Del lagar? ¿Qué te pasa?». Ella se quejó: «Esta mujer me propuso que le entregara a mi hijo para que nos lo comiéramos hoy y que mañana nos comeríamos el de ella. Pues bien, cocinamos a mi hijo y nos lo comimos. Pero al día siguiente, cuando le pedí que entregara a su hijo para que nos lo comiéramos, resulta que ya lo había escondido». Tremenda situación. Brutal. Administrarse en tiempos muy brutal difíciles. Y muy gráfico. Y muy gráfico realmente. Las crisis circunstanciales son eventos inesperados, ¿no? Obviamente, y urgentes que amenazan el bienestar de las personas. Por ejemplo, guerras, por ejemplo, desastres naturales, pandemias, hambre como el que acabamos de comentar. Parecía un sitio de la ciudad, porque cuando las ciudades eran sitiadas por los enemigos, el abastecimiento de alimentos y todo eso escaseaba, entonces la gente terminaba cometiendo canibalismo. Se quedaban, exactamente. Y esto nos hace actuar muchas veces de forma instintiva, pero esto también genera otros sentimientos, como por ejemplo el egoísmo, ¿no? Y que obviamente, digamos, se superan ciertos factores como la ética, la moral, todas estas cosas muchas veces se rompen las reglas del convivio. Totalmente, no existen. Totalmente, así es. Ahora, ¿cómo es nuestra conducta en tiempos difíciles? Y yo creo que no tenemos que ir demasiado lejos para poder tener un poco de idea respecto a esto. Quiero leer algo más en el libro de Hechos, en el capítulo 20, el versículo 24. Leo de la versión Nueva Biblia Viva lo siguiente. Dice: «No me importa cuánto haya de sufrir, ni trato de salvar mi vida. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús, dar testimonio del inmenso amor de Dios». Una de las reacciones más frecuentes que ocurren cuando hay situaciones difíciles es el egoísmo, ¿no? ¿Qué será el egoísmo en sí? ¿O cómo podemos entender el egoísmo? Bueno, bajo circunstancias como las que acabamos de escuchar, las crisis, yo en ese momento pienso que es un instinto de supervivencia. Claro, que uno quiere pues sobrevivir, no solo uno, sino que también a los seres queridos. Pero podremos ponerlo en práctico, yo le llamaría el síndrome del yo-yo. Yo. Síndrome del yo-yo. Porque es pensar en mí mismo, el beneficio para mí mismo. Y pues si en buena bonanza, vale la redundancia, o en tiempos buenos soy egoísta, ¿qué va a ser de mí en tiempos difíciles? Claro. Si todo lo quiero para mí mismo, agarrar para mí mismo y no pienso en los demás. O sea, si en tiempos difíciles, en tiempos buenos ya soy egoísta, ¿qué no va a ser de mí en tiempos difíciles? Claro, esa es una parte que definitivamente es saltante, ¿no?
sea, no puedo dar aquello que no tengo. O no voy a poder, digamos, realizar o llevar a la práctica algo que no estoy acostumbrado a practicar. Definitivamente, o sea, esta condición, digamos, no va a aparecer o a aflorar de cierta manera o de una forma distinta a la que yo creo si es que no estoy ejercitándolo constantemente. Esto me lleva a preguntar una cosa, ¿no? ¿Cómo puedo llegar a ser un buen mayordomo a pesar de las circunstancias? ¿Cómo superar, por ejemplo, el egoísmo instintivo o el renegar o qué sé yo, u otras cosas a pesar de las circunstancias y ser un buen mayordomo? Ahí es donde entra las enseñanzas de Jesús. Ajá. O sea, prácticamente nosotros venimos, digámoslo por tendencia, programados a ser egoístas. Ya lo traemos. Miren ustedes 2 niños que no les han enseñado a ser egoístas ni nada, pero un niño está jugando con un juguete. Viene el otro, quiere jugar con el mismo juguete y lo agarra. Cuando aquel se da cuenta que tiene su juguete, pues el niño no le enseñaron a ser egoísta y se enoja. Se enoja. O sea, pareciera que ya en el ADN, por causa del pecado, ya tenemos esas tendencias a ser egoístas. Pero viene Jesús y nos muestra un camino más excelente a seguir. Obviamente, Jesús menciona que para poder llegar a ser triunfadores ante el egoísmo es no el oidor de la palabra, sino el hacedor de la palabra. Pero a veces hacer o cumplir la palabra es un poco difícil porque estás luchando con una tendencia que nosotros ya tenemos. Definitivamente. Para comenzar, yo diría las enseñanzas de Jesús y vivir de poquito a poquito. Poquito a poquito. Claro, claro, definitivamente. En la Biblia también hay algunas experiencias de otros personajes, por ejemplo, el caso de José, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hay algo interesante en todo eso porque, digamos, en la experiencia de José, él, a pesar de las circunstancias, decidió serle fiel a Dios, ¿no? Sí. O sea, esa parte, digamos, creo que es algo central también. O sea, el hecho de nuestras decisiones, de cómo nuestras decisiones también impactan justamente en nuestra forma de ser. Quiero leer un versículo que está en el libro de Lucas, en el capítulo 16, el versículo 10. En la versión Reina Valera 1960 dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esta semana estuve acompañando a una familia en el cementerio. Una señora había fallecido y bueno, después de un proceso un tanto difícil de una enfermedad terminal, esta señora pasó al descanso. Obviamente hay una cierta sensación de tristeza al separarnos, obviamente, de nuestros seres queridos. Sin embargo, esta situación me hizo pensar en algo. Y digamos, quería compartir esta inquietud y esta pregunta contigo también y con nuestros amigos, ¿no? Si de repente llegáramos a saber que tenemos una enfermedad terminal, que nos quedan pocos meses de vida, ¿no? ¿Crees que harías algunos cambios en tu vida? ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría tu relación con las personas, ¿no? ¿Crees que sería tiempo de pedir perdón, de perdonar? ¿Crees que sería tiempo de entregarte más a los demás? ¿Cómo sería tu relación con aquellos con los cuales no simpatizas, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo cambiaría tu relación con Dios? ¿Te has preguntado eso, Isaac? Claro, definitivamente. Pensar en una enfermedad terminal me da pavor. Pero pienso también, mi hermano Pedro y amigos, es cierto, no tengo la enfermedad terminal, pero tampoco no hay algo que me asegure que esté vivo mañana. Claro. No hay una aseguranza que te diga, se te extiende la vida por 24 horas más. Por lo tanto, aunque no esté la enfermedad terminal, el tiempo de vida tú no sabes si vas a estar. Por lo tanto, es hoy donde yo tengo que comenzar a hacer esos ajustes que menciona ahí. Pero al final nos damos cuenta de que lo importante de la vida terminan siendo las relaciones, de pedir perdón, estar en paz los unos con los otros. Pero creo que también una enfermedad terminal agrandaría más la decisión para actuar
para poder estar en paz. Claro, definitivamente. Y creo que, como se estaba mencionando en este momento, o sea, no hay necesidad de que tengamos una enfermedad terminal para que tengamos, obviamente, la posibilidad de visualizar la necesidad de que cada día nuestra vida debería ser entregada y dada de una manera distinta, ¿no? Como si fuera el último. Hacer planes como si fuéramos a vivir 1000 años, pero también considerar la posibilidad de que puede ser el último día de nuestra vida. Sí. Muy bien, un punto más. Quería leer del libro de Jeremías, el capítulo 13, el versículo 23. Leo de la nueva versión internacional. Dice, ¿puede el etíope cambiar de piel o el leopardo quitarse sus manchas? Pues tampoco ustedes pueden hacer el bien acostumbrados como están a hacer el mal. Es lo que comentábamos hace un momento. ¿Ok? ¿Qué tan fácil nos es adorar a Dios en tiempos difíciles? ¿Qué tan fácil nos es poner a Dios en primer lugar en tiempos difíciles? ¿Qué tan sencillo es poner a Dios incluso antes que las personas que amamos? Nuestros hijos, nuestros padres, en fin. Creo que tienes ahí una historia, ¿verdad? Hay una historia, óigame, que tremendo son los testimonios de otras personas. Exacto. Al leer esas historias de este libro que se llama Caerán 1000 a tu lado, 10.000 a tu lado, se nos cuenta, amigos, yo creo que es importante hablar de esto, acerca de un hermano alemán adventista llamado Frank Hassel. Él fue, pues, una de las personas que tuvo que participar en una de las guerras más horrendas de aquel tiempo donde predominaba la Alemania nazi. Él fue reclutado para estar en un batallón, pues ustedes saben, la gente que va ahí ya saben, o regresan en una caja o regresan heridos o pues regresan bien, pero son pocas las excepciones. La historia nos cuenta de que él fue puesto al frente del batallón de guerra y se nos dice que él decidió no usar su arma y decidió mantenerse fiel a los principios de Dios. Se dice que también pidió el sábado para poder observarlo. Y ustedes ya saben lo que se le vino encima, ¿verdad? O sea, se burlaban de él por su estilo de alimentación, no comía cerdo, sino que le decían, come zanahorias, le decían. En fin, él no disparó un arma, mantuvo fiel al Señor durante esas circunstancias, pero aquí es lo interesante. Dios honra a aquellos que le honran. Porque se comenta en la historia de que los sábados que él pedía para descansar, ese día los enemigos no atacaban. Se dormían, qué sé yo, no sé qué les pasaba, pero ese día no les pasaba nada al batallón donde se encontraba nuestro amigo Frank Hassel. La historia dice también, doctor, que su familia la familia de él también fue acosada porque también se mantuvieron firmes y hubieron unos adventistas que se dieron como algunos ajustes que el gobierno estaba haciendo y curiosamente bombardearon esa ciudad donde muchos cristianos se dieron y dejaron de ser fieles a Dios, pero la familia de Frank, que se mantuvo firme, pues no les pasó nada. En fin, me sorprende eso porque digo, wow, nosotros no hemos aguantado lo que esta gente tuvo que aguantar. Y pienso, doctor, piensa en esto. Si ahorita en lo poquito que tengo no aprendo, ¿qué me espera cuando la cosa se ponga, como decimos, color de hormiga? Exacto. Hay una pequeña oración que la hermana Hassel hacía, aquí lo tengo también, que quiero compartirlo con nuestros amigos. Dice esto, ella oraba de esta manera: Señor, no permitas nunca que mis hijos lleguen a ser más importantes para mí que tú. No permitas que ellos lleguen a ser mis ídolos. Wow. Esto es tremendo, es tremendo. Y bueno, tal vez en algún momento les animo a que puedan encontrar el libro. El libro se llama 1000 caerán, de Susie Hassel, de la Casa Editora Sudamericana. Es un libro con testimonio verídico de la historia de esta familia durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿realmente somos capaces de poder poner a Dios en primer lugar, incluso por las personas, encima de las personas que más amamos? Hay ejemplos de personas que sí lo hicieron. Lo hemos visto en la vida de los hombres de fe. Y yo creo que sí es posible, pero si estamos habitando
en la presencia de Dios. Es decir, si Cristo habita en nosotros. Porque Claro. como dice ahí, podrá el etíope cambiar y el animalito cambiar sus manchas, como dice, Claro. naturalmente no. Pero con la ayuda de Dios sí. Exacto. Entonces, esa es la pregunta tal vez que quisiera que pudiéramos comentar brevemente, ¿no? O sea, ¿cómo es o qué cosa necesito hoy para que llegado el momento pueda aflorar esa respuesta positiva, ¿no? O sea, ¿qué cosa es lo que hoy yo necesito? ¿Qué cosa es lo que tú hoy necesitas para que llegado el momento álgido, el momento difícil, el momento de angustia, tu vida pueda realmente mostrar que tienes a Cristo en tu vida, en ti, ¿no? Para los casados, quieren solucionar el egoísmo, comiencen a lavar los platos, mis queridos caballeros. Ayúdenle a su señora a hacer limpieza y ahí van a ir dándole golpecitos al egoísmo y de pronto se viene otra situación y ya van a estar acostumbrados. Eso, cosas prácticas del hogar. Amén. Quiero leer un versículo que está en el libro de Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 3. Y luego leo de la Nueva Traducción Viviente lo siguiente. Dice, sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Reconociendo que somos seres físicos, pero que también somos seres espirituales, ¿no? Donde el aspecto espiritual es lo más importante en nuestra vida y que le da real sentido al contexto físico, a la parte material. ¿Cómo puedo hacer realidad cada día el vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios? O sea, ¿qué significa de manera práctica el hecho de vivir de cada palabra que sale de la boca de Dios? Caminar por fe. Pasitos pequeños de fe le llamaría yo. Pequeñas cositas. Es como ir al gimnasio. Ajá. No te vas a ir a levantar tus 30 libras de un solo porque la atrofia muscular va a ser horrenda y ni vas a querer regresar al gimnasio. Son en las cosas pequeñas, mis queridos amigos, que nosotros tenemos que empezar a actuar. Inmediatamente mira a tu señora esposa, a tu señor esposo, mira a tus hijos y ahí comienza a hacer los ajustes. Menos yo y más ellos. Pero siempre teniendo en cuenta que no los estás haciendo por idolatrarlos, sino porque quieres parecerte a Cristo, que Él dio todo por nosotros, aunque nosotros no lo merecíamos. Amén. Amén. Que en nuestra vida de relación se pueda evidenciar justamente esta posibilidad de vivir cada día de la palabra que sale de la boca de Dios. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal si oramos? Vamos a orar para poder terminar este momento. Oremos, amigos. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, por la oportunidad de que a través de tu palabra podemos conocerte un poco más. Y gracias, Señor, porque tú nos permites que con ese conocimiento nuestras vidas puedan ser transformadas. Ayúdanos también para que cada día se pueda hacer realidad ese deseo de vivir por la palabra que sale de ti, Señor. Y que en nuestra vida práctica, en nuestra vida de relación, ese deseo se haga realidad, justamente en la manera en cómo nos vinculamos, nos relacionamos con nuestros semejantes. Acompáñanos hoy, Señor, y despídenos también. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Isaac. A la orden. Sí. Gracias por invitarme y amigos, que Dios los bendiga. Bendiciones. Claro que sí. Muchas gracias también a ustedes, amigos. Y nos vemos la próxima semana.